En el Palacio de Buckingham han dicho que el rey Carlos pasó un breve periodo de tiempo en el hospital hoy. Un monarca se derrumba silenciosamente en medio de un discurso. Una princesa rompe su silencio después de 70 años de firme deber. Y una pareja, una vez aclamada como la última gran esperanza de la familia real, emerge de las sombras. Esto ya no es un rumor. Ya no son cotilleos silenciosos dentro de los muros del palacio. La princesa Ana, Guillermo y Catalina han forjado una alianza. No hablaron por reconocimiento. Actuaron para remodelar la propia monarquía. Cuando la princesa Ana declaró públicamente que Carlos no era apto para gobernar, no solo destrozó la confianza pública, obligó al rey a enfrentarse a una verdad que durante mucho tiempo se había negado a ver. Y cuando Guillermo y Catalina se situaron a su lado, pusieron no solo el futuro de la corona, sino a su propio padre al borde de la historia. Momentos después, dentro de la gran cámara del Parlamento, el rey Carlos sufrió un ataque al corazón ante millones de personas, un punto de inflexión diferente a todo lo que la monarquía británica moderna había presenciado jamás. Esto no fue un levantamiento, fue una transferencia de poder. Y en cada transferencia hay quienes ascienden y quienes se quedan atrás. La corona perdura, pero ya no reside en aquellos que se aferran al pasado. Mientras Ana, Guillermo y Catalina avanzan, Carlos se enfrenta únicamente a dos opciones: retirarse en silencio o librar una batalla que ahora debe darse cuenta de que nunca fue suya para ganar. En la mañana del 15 de octubre de 2024, Londres tiembla bajo un denso manto de niebla, como si los propios cielos estuvieran conteniendo el aliento ante la tormenta que está a punto de azotar el reino. En millones de hogares, desde las calles estrechas de Manchester hasta las torres de cristal de Westminster, los televisores parpadean, con el logotipo de ITV palpitando como una luz de advertencia. Entonces ella aparece. La princesa Ana, la mujer aclamada durante mucho tiempo como la roca inquebrantable de la monarquía, sentada para una entrevista en vivo tan rara que envía ondas de pavor a través del establecimiento real. Esto no es una conversación rutinaria, es un detonador, y la cuenta atrás ya ha comenzado. Ana se sienta en una silla de terciopelo rojo, vestida simplemente con una chaqueta azul marino que irradia una nobleza discreta. Sus ojos, agudos y penetrantes, parecen capaces de cortar cualquier engaño. Frente a ella se sienta Jonathan Dimbleby, el veterano periodista, agarrando sus notas con fuerza. Su voz tiembla ligeramente mientras se aventura. Su Alteza Real, con todo respeto, ¿cómo ve el futuro de la monarquía bajo el liderazgo del rey Carlos? ¿Está guiando a la nación en la dirección correcta? El estudio se queda en silencio. El aire se siente cargado, casi eléctrico, mientras millones de espectadores se inclinan hacia adelante, esperando. Los labios de Ana se curvan en una sonrisa, pero no es una sonrisa de afecto. Es precisa, calculada, perfeccionada durante décadas de disciplina. Se inclina hacia adelante. Su mirada se fija en la lente de la cámara, cortando la ilusión con precisión quirúrgica. Entonces, con una voz tranquila pero dura como piedra tallada, pronuncia las palabras que harán añicos el reino. Carlos nunca ha sido apto para ser rey. Debería abdicar inmediatamente. Su declaración explota como una bomba en el corazón de Gran Bretaña. En cuestión de segundos, recorre el mundo, abriendo el silencio que durante mucho tiempo había enmascarado las divisiones internas de la monarquía, desde Fleet Street hasta Times Square.
Estallan los titulares. La princesa Ana traiciona al rey y estalla la rebelión real. Las redes sociales se incendian de furia. Habla. Rebelión real y charlesgo inundan cada publicación. En los salones resonantes de Westminster, los legisladores intercambian palabras silenciosas y temerosas. Esto no es una entrevista, es un golpe de estado disfrazado. Pero la declaración de Ana es más que un acto de desafío. Es un espejo que se alza ante una institución de siglos de antigüedad. Obliga a la nación a enfrentarse a una dolorosa pregunta. En un mundo moderno, ¿sigue siendo relevante la monarquía? ¿Debería determinarse el liderazgo por linaje o por mérito? Con una sola frase, Ana ha colocado a la familia real al borde de un precipicio. ¿Evolucionar o desmoronarse? En el palacio de Buckingham, el aire está cargado de pavor. Dentro de la sala del consejo, los asesores principales se apiñan alrededor de la larga mesa de roble, con los rostros pálidos y demacrados. La furia de la reina Camila arde en la habitación. Su mano golpea la mesa, haciendo temblar los vasos intactos. «¡Traición!», exclama. «Esto es una traición. Ana busca destruir la corona. Destruirnos». Sus palabras gotean veneno, cada sílaba vibrando de indignación. Sin embargo, nadie se atreve a hacerse eco de su rabia. Un consejero de cabello gris se aclara la garganta, su tono firme, pero cargado de cautela. «Su Majestad, debemos pisar con cuidado. La princesa Ana es más que una figura real. Es la encarnación del servicio. El público la adora. Si la atacamos, corremos el riesgo de encender una crisis diferente a cualquiera que hayamos conocido». Las cabezas asienten a regañadientes, aunque nadie mira a Camila a los ojos. Todos en la habitación entienden la verdad. Ana es intocable. Ha pasado más de 70 años en servicio ininterrumpido, mientras que otros han tropezado con el escándalo. A la cabeza de la mesa, el rey Carlos permanece inmóvil. Sus manos se aprietan alrededor de los apoyabrazos. Su rostro es una máscara de incredulidad. Las palabras de Ana resuenan en su mente, afiladas como el cristal. Sabe que su hermana nunca habla sin un propósito. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué este ataque brutal? El trono que ha esperado toda su vida de repente se siente como si se le estuviera escapando de debajo. Por primera vez, Carlos siente el frío filo del miedo de que todo lo que ha construido pueda desaparecer. Lejos del caos en Gatcombe Park, en Gloucester, calma las lluvias. Ana se sienta junto a su chimenea. El resplandor de las llamas se refleja en la madera pulida de la habitación. En su mano, una taza de Earl Grey libera la suave fragancia de bergamota. Un libro abierto descansa ante ella, su página marcada, bajo las palabras: «El deber por encima de todo». La tinta es oscura y deliberada, reflejando su convicción. Su expresión es firme, inquebrantable. No hay arrepentimiento en sus ojos, ni rastro de vacilación. Es como si hubiera ensayado este momento durante décadas. Afuera, el mundo convulsiona con sus palabras, pero dentro de su santuario permanece inamovible. Sobre la mesa a su lado yace una carta sellada con el escudo del Palacio de Buckingham. La mira brevemente, pero la deja intacta. Sabe que es de Carlos. Un intento de reconciliación quizás, pero el tiempo para dar marcha atrás ha pasado. La declaración de Ana no es simplemente un ataque personal. Es la chispa que enciende una guerra latente durante mucho tiempo dentro de la casa de Windsor. Una batalla por el alma de la propia monarquía,
La tradición se enfrenta a la reforma. El linaje choca con el mérito. Y en el corazón de todo, la pregunta de Ana, ¿quién merece realmente el trono?, pende como una espada sobre todos ellos. A medida que el fuego crepita más fuerte, Anna deja su taza. Sus ojos brillan con fría resolución. Sabe lo que ha desatado. Una revolución que quemará el viejo orden, tal vez incluso a su hermano, tal vez a la propia institución. Pero no vacila. En su corazón, cree que de las cenizas surgirá una nueva monarquía, una más fuerte, más honesta, más merecedora de la fe de su pueblo. Y así, la primera fractura aparece no solo dentro de la familia real, sino dentro de la propia historia de Gran Bretaña. Esta ya no es solo la historia de Carlos o Ana. Es la historia de un reino en una encrucijada donde cada decisión dará forma a su renacimiento o sellará su caída. Para comprender por qué la princesa Ana, una vez considerada como la columna vertebral inquebrantable de la familia real, se atrevería a confrontar a su hermano tan directamente, uno debe mirar hacia atrás a la turbulenta década de 1960, cuando tanto Carlos como Ana eran niños que crecían bajo la vasta e implacable sombra de la reina Isabel II. El Palacio de Buckingham, con sus interminables pasillos y cámaras ornamentadas, nunca fue un lugar para infancias ordinarias. Carlos, el mayor, nació en un destino preordenado. Un día, la corona sería suya. Sin embargo, el peso de esa herencia no lo fortaleció. Lo rompió. Un niño sensible e introspectivo, Carlos encontró consuelo en el arte, la arquitectura y la música. Se retiraba a la biblioteca del palacio durante horas, perdiéndose en los libros, buscando la paz en ideas lejanas a las obligaciones de la monarquía. Pero su sensibilidad venía con un defecto. Anhelaba la aprobación. Cada crítica lo hería profundamente, y su necesidad de validación se convirtió tanto en su consuelo como en su maldición. Ana, solo 2 años menor, era su opuesto en todos los sentidos. Ella era fuego para su heredero, resuelta, directa e inflexible. Mientras Carlos soñaba con palacios sostenibles e ideales grandiosos, Ana salía a cabalgar por campos empapados de lluvia, sin miedo y salvaje. Despreciaba por completo el glamour y el reconocimiento. El deber era su brújula, y lo seguía con absoluta convicción. Incluso de adolescente, se dedicó al trabajo benéfico, sobre todo con Save the Children, ganándose la admiración del público como la princesa que nunca se cansa. Pero a diferencia de su hermano, Ana no buscaba el afecto. Su lealtad era al servicio, no al aplauso. Aún así, bajo la superficie pulida de la vida real, creció una división silenciosa entre los hermanos, una más profunda de lo que el público podría ver jamás. Como heredero, a Carlos se le concedió prioridad en cada asunto importante. Los asesores lo rodeaban, complaciendo sus ideas sobre la modernización de la monarquía a través del ecologismo y la arquitectura. Ana, aunque diligente y respetada, a menudo era excluida de las discusiones estratégicas, tratada como la trabajadora, no como la visionaria. Un momento definitorio selló esa fractura para siempre. En 1985, durante una reunión de estrategia en Clarence House, Ana propuso reformar el gasto público de la familia real, abogando por la transparencia, la reducción de la extravagancia y un mayor enfoque en la participación comunitaria. Los asesores escucharon cortésmente, pero Carlos, entonces príncipe de Gales, la despidió con un solo comentario cortante. «Tus ideas no son realistas, Ana», dijo fríamente.
La monarquía no es una organización benéfica. Es un símbolo. Ana no dijo nada. Simplemente respondió a su mirada con una calma helada. Nadie se dio cuenta entonces, pero ese intercambio trazó una línea que nunca volvería a cruzar. Y a cruzarse. A partir de ese día, Ana ya no vio a su hermano como un guardián del deber, sino como un hombre demasiado atrapado por el ego y la imagen para ver lo que la monarquía realmente necesitaba. Su silencio no fue resignación, fue resolución. Esperaría no por venganza, sino por el momento de defender la institución en la que creía, incluso si eso significaba oponerse a su propia sangre. A lo largo de las décadas, Ana vio cambiar el mundo. El público ya no veía la monarquía con devoción ciega. Exigían apertura, rendición de cuentas, relevancia. Sin embargo, Carlos permaneció anclado en las viejas costumbres, más consumido por la percepción que por el propósito. Cultivó jardines orgánicos, escribió libros sobre diseño y se rodeó de intelectuales, mientras que Ana continuó viajando incansablemente, conociendo a ciudadanos comunes, conectando con la nación de maneras que él no podía. Cuando Carlos finalmente tomó el trono, su vínculo se había marchitado sin posibilidad de reparación. Para Ana, su reinado representaba el estancamiento, una monarquía a la deriva hacia la irrelevancia. Su lealtad permaneció a la corona, no al hombre que la portaba. Por lo tanto, sus palabras en ITV no fueron impulsivas ni emocionales. Fueron la culminación de décadas de frustración reprimida y una convicción de por vida de que la monarquía debe cambiar o perecer. Cuando Ana salió del estudio esa mañana, el aire frío rozando su pañuelo de seda, supo con precisión lo que había hecho. No solo había hablado. Había asestado el primer golpe de un ajuste de cuentas que alteraría el curso de la historia real. En la primavera de 2024, mientras las flores de cerezo se deslizaban por los jardines de Sandringham, tuvo lugar una reunión clandestina dentro de una de las habitaciones con paneles de roble de la finca. La luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas, brillando en el marco de un retrato de la reina Isabel II. Sus ojos vigilantes parecían supervisar cada elección que harían sus descendientes. Solo 3 figuras estaban presentes: la princesa Ana, el príncipe Guillermo y Kate Middleton. No había ayudantes, ni guardias, ni sonido, salvo el crepitar constante del fuego. Guillermo se sentó frente a Ana, con la expresión demacrada y cansada por los meses de lucha contra la implacable tormenta mediática que rodeaba a su hermano, Harry. El escrutinio constante se había cobrado su precio, no solo por la obsesión de la prensa, sino por las crecientes fracturas dentro de la propia familia real. Las explosivas entrevistas de Harry y Meghan habían dañado la imagen de la monarquía, suscitando una pregunta entre el público. ¿Podría Guillermo mantener la institución unida en una época que ya no la veneraba? A su lado, Kate mantuvo su compostura característica, aunque el pañuelo de seda que retorcía en sus manos delataba su inquietud. Entendía la realidad más claramente que la mayoría. No era necesario destruir la monarquía. Necesitaba renacer. Y en esta tranquila habitación esperaba encontrar a la única persona capaz de ayudarlos a hacerlo. Ana, con su cabello plateado recogido pulcramente, sus ojos agudos con inteligencia y moderación, presidió la mesa. Durante varios minutos largos no dijo nada. Estudió a Guillermo y a Kate en silencio, sopesando su resolución, probando su sinceridad. Cuando finalmente habló,
Su voz llevaba el peso del mando. Guillermo rompió el silencio primero, su tono tranquilo pero firme. «Y Ana», comenzó, «no quiero ver que la monarquía se derrumbe. Pero si continuamos por este camino, extravagante, fuera de contacto, reacio a cambiar, la gente nos abandonará. Quiero una monarquía que sirva a su pueblo, no una que gobierne sobre él», añadió Kate suavemente, su voz firme, pero con un borde de convicción. La respuesta del público a nuestro trabajo benéfico ha sido extraordinaria. Quieren una familia real que escuche, que muestre corazón. No solo ceremonia. Podemos construir esa imagen, pero solo si contamos con el apoyo de alguien en quien la gente ya confía por completo. Ana juntó sus manos, su mirada inquebrantable mientras absorbía sus palabras. La habitación contuvo el aliento mientras finalmente se inclinaba hacia adelante, hablando con una fuerza silenciosa que tenía más peso que un grito. «Si realmente deseas cambiar la monarquía, Guillermo», dijo, «no puedes esperar a que tu padre te la entregue. Carlos nunca renunciará por su cuenta. Cree que la corona es su destino, pero el destino no es una calificación para el liderazgo». Sus palabras golpearon como pedernal contra piedra. Guillermo sintió una oleada de comprensión. Por primera vez, no estaba solo. Ana, la tía que había soportado 7 décadas de tormentas reales, que había visto los altos y las humillaciones de la institución, estaba con él. El apé ya entendió lo que había que hacer. La voz de Kate cortó el silencio, tranquila pero decisiva. «Entonces necesitamos una estrategia, Su Alteza Real. Una iniciativa pública para remodelar cómo la gente ve la monarquía. Más transparencia, más servicio. Proyectos que demuestren que estamos escuchando a gente real y tal vez dudo. Tal vez incluso preparándolos para un futuro diferente». Los labios de Ana se curvaron en una tenue sonrisa invernal. «¿Incluso si ese futuro significa cambiar quién lleva la corona?», preguntó con ecuanimidad. Guillermo y Kate no respondieron, pero su silencio habló por sí solo. A partir de ese momento, nació una alianza tácita. No hubo firmas ni juramentos, solo un entendimiento mutuo entre 3 figuras de 3 generaciones unidas por un propósito compartido para guiar la monarquía británica hacia una nueva era. Ana, con su autoridad experimentada, sería la estratega. Guillermo, el heredero, encarnaría la visión, y Kate, con su tacto sutil y gracia pública, uniría el mensaje. En los meses siguientes, se movieron con silenciosa precisión. Kate trabajó junto a consultores de relaciones públicas de élite para diseñar la campaña Monarquía de Servicio, una visión de transparencia, humildad y devoción pública. Guillermo comenzó a reunirse con miembros del Parlamento y líderes locales, abogando por reformas estructurales que modernizarían la institución. Mientras tanto, Ana, con su estatura respetada y profundas conexiones, reunió discretamente a figuras importantes dentro de la Casa Real y el gobierno. Aunque la prensa permaneció en la oscuridad, comenzaron a circular rumores. Un artículo en el Times insinuó un renacimiento interno, denominándolos el Triángulo del Renacimiento de la Monarquía. Pronto surgieron fotos. Guillermo y Kate visitando escuelas y saludando a voluntarios en centros comunitarios, cuidadosamente seleccionados, pero poderosamente simbólicos. Detrás de esas sonrisas pulidas y apariciones silenciosas, un movimiento estaba tomando forma, esperando el momento perfecto para revelarse al mundo. Cuando la entrevista de la princesa Ana se emitió en ITV, golpeó al Reino Unido como un trueno.
Desde los bulliciosos pubs de Liverpool hasta los rascacielos de Canary Wharf, la conversación se detuvo en seco. Todo el mundo hablaba de ella. «Simplemente dijo lo que todos estábamos pensando», exclamó un hombre sobre su café. «Carlos ya no puede manejarlo», declaró un comentarista de la BBC en el aire. En un solo día, la entrevista acumuló más de 50 millones de visitas en todo el mundo. Y millones de comentarios elogiaron el coraje de la princesa y la nueva alianza entre Ana, Guillermo y Catalina. En Clarence House, el ambiente era sofocante. Una tormenta de crisis se gestaba dentro de sus muros, mientras el rey Carlos convocaba una reunión de emergencia en la gran sala de conferencias. Los retratos de monarcas muertos hace mucho tiempo mirando hacia abajo como jueces silenciosos. Los asesores se alineaban en las paredes, inmóviles, temerosos de hablar. La reina Camila, con el rostro enrojecido por la furia, golpeó la mesa de roble con la palma de la mano. «Quítale a Ana todos los cargos públicos», gritó. «Ha traicionado a la corona. No es apta para servir como representante de esta familia». El Lord Chambelán, jefe de protocolo real, dudó antes de hablar. Su voz temblaba pero medida. «Su Majestad», dijo con cautela. «Eso sería imposible. La princesa Ana es demasiado querida. Se ha ganado el respeto de la nación. Más del 70% del público está de acuerdo con sus palabras, según las últimas encuestas. Si actuamos en su contra, podría destrozar la monarquía». La mirada fulminante de Camila atravesó la habitación mientras se volvía hacia Poe y hacia su esposo. «Carlos, di algo. Está desmantelando todo lo que has construido». Pero Carlos, sentado en el extremo de la mesa debajo de la lámpara de araña dorada, permaneció en silencio. Sus ojos estaban desenfocados, su expresión en blanco, una mano temblorosa, agarrando una carta escrita con su propia letra temblorosa. En el membrete real, la tinta aún fresca, sus palabras suplicaban: «Ana, eres mi sangre. ¿Por qué estás haciendo esto? Por favor, te lo ruego, detente por el bien de nuestra familia y nuestra corona». La carta fue enviada esa misma noche, llevada bajo la frágil esperanza de que los lazos familiares aún pudieran sostener. Pero la respuesta de Ana, entregada a la mañana siguiente, destrozó esa ilusión. El sobre sellado llevaba su inconfundible sello. En su interior yacía una copia impresa de sus comentarios en ITV y debajo una nota escrita con su mano precisa y firme. «Lo que dije fue por el trono, no por el hombre que se sienta en él». Carlos leyó las palabras una y otra vez, cada una golpeando más profundo que la anterior. Su hermana, la que había estado a su lado a través de décadas de tempestades reales, se había vuelto contra él. Y peor aún, sintió que no estaba actuando sola. Guillermo y Catalina, la misma pareja en la que había confiado para continuar su legado, ahora parecían estar de acuerdo con ella. Esa noche, bajo el parpadeante candelabro, Carlos se sentó inmóvil en su estudio. El adornado emblema de la corona brillaba débilmente en el membrete frente a él. El silencio era ensordecedor, salvo por el leve tic-tac del reloj. Por primera vez, sintió que el peso del trono se le escapaba como arena que se escurría entre sus dedos. Fuera de los muros del palacio, el frenesí mediático creció imparable. The Guardian y The Telegraph publicaron análisis en primera plana de la declaración de Ana. Algunos lo calificaron como un motín real. Otros plantearon la pregunta directamente: ¿se está preparando al príncipe Guillermo para tomar el trono antes de lo que nadie esperaba? Mientras tanto, lejos del caos en Gatcombe Park,
Ana se sentó junto a la ventana, contemplando los ondulantes campos verdes. Una taza de té humeaba suavemente en su mano mientras el sol de la tarde caía sobre su rostro. Parecía tranquila, incluso serena, pero dentro de su corazón sabía lo que había puesto en marcha. Esto no era una mera disputa familiar. Era el comienzo de una guerra por el alma misma de la monarquía. En la mañana del 16 de octubre, Londres despertó bajo una manta de pesadas nubes grises, como si los propios cielos sintieran la agitación que estaba a punto de descender sobre el reino. En toda la nación, los periódicos gritaban en negrita. The Times proclamó: «Ana pide la abdicación. ¿Está Guillermo listo para dar un paso adelante?», acompañado de una impactante foto de la princesa Ana con su blazer azul marino, su mirada aguda e inquebrantable. El Sun, característicamente dramático, vociferó: «El rey Carlos se derrumba. ¿Quién es el siguiente en la línea?». En las redes sociales la reacción fue explosiva. Millones de publicaciones inundaron X, uniendo voces desde Birmingham hasta Nueva York, con innumerables usuarios apoyando al príncipe Guillermo y la promesa de renovación. En Westminster, la tensión crepitaba como una tormenta a punto de estallar. En una extraordinaria sesión parlamentaria, los diputados de la oposición aprovecharon el momento. Rachel Carter, una joven y enérgica política laborista con cabello cobrizo y una presencia imponente, se puso de pie. Su voz resonó en toda la Cámara. Millones de libras de los contribuyentes financian el Palacio de Buckingham, mientras que los niños en Manchester se quedan sin escuelas y los pacientes en Leeds esperan meses para recibir tratamiento. ¿Por qué debemos mantener una monarquía extravagante que ya no refleja los valores de nuestra nación? Sus palabras cortaron el salón como una espada. Los bancos de la oposición estallaron en aplausos, mientras que los diputados monárquicos se sentaron rígidos, con los nudillos blancos mientras apretaban sus asientos. Esto no era un mero argumento presupuestario. Era un ajuste de cuentas ideológico. Gran Bretaña estaba dividida entre aquellos que defendían una monarquía tradicional como símbolo de continuidad y aquellos que exigían una institución transparente y orientada al servicio. La pasión de Carter capturó el estado de ánimo de la gente. Su voz, resonando el fervor reformista provocado por la explosiva entrevista de Ana. Un diputado monárquico, Lord Harrington, intentó contrarrestar. La monarquía es la identidad de Gran Bretaña. Disminuirla es traicionar nuestra herencia. Pero sus palabras fueron ahogadas por abucheos. Por primera vez en generaciones, la supervivencia de la monarquía no era un debate privado dentro de los muros del palacio. Se había convertido en una confrontación nacional que amenazaba con sacudir los cimientos de la institución. Mientras tanto, lejos de Westminster, la princesa Ana apareció en Birmingham en un evento benéfico de Save the Children. La participación fue enorme. Miles llenaron la plaza, ondeando carteles que decían «Ana, nuestra heroína». Vestida con un abrigo gris a medida y su característico sombrero de ala ancha, se paró frente a la multitud. Su expresión serena, su presencia imponente. En su solapa brillaba un pequeño prendedor, Duty First, el emblema del silencioso movimiento de reforma de Guillermo. Esa única imagen, Ana de pie en alto contra el viento con una compostura inquebrantable, se extendió por internet en minutos. El título resonó en todas partes. «Estamos con Ana, estamos con el futuro». En ese momento, trascendió la realeza.
convirtiéndose en la encarnación viviente del cambio que Gran Bretaña anhelaba. Pero dentro del palacio de Buckingham reinaba el caos. Decidido a recuperar el control, el rey Carlos decidió dirigirse al Parlamento él mismo, una apuesta desesperada para restaurar la fe en su reinado. Vestido con un traje negro que parecía pesar sobre él como una armadura, entró en la cámara con la dignidad de un monarca, aunque su corazón latía con pavor. Sabía que este sería su momento decisivo, el discurso que podría estabilizar su corona o destrozarla para siempre. Comenzó con calidez, su voz firme pero temblorosa por debajo. Nuestra Gran Bretaña ha soportado tormentas antes, a través de la unidad, a través de la resiliencia. La monarquía, aunque imperfecta, siempre ha sido una luz en tiempos de incertidumbre. Entonces, de repente, sus palabras vacilaron. Su rostro se puso pálido. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Una mano agarró su pecho, la otra buscó el podio. El sudor corría por su sien, mientras jadeaba en busca de aire. Yo debo terminar, susurró con voz ronca. Pero las palabras se rompieron. La cámara estalló en caos cuando los ayudantes se apresuraron hacia adelante. Las cámaras parpadearon. El cuerpo del rey se convulsionó, luego se desplomó en los brazos de sus asistentes. Horas después, el Palacio de Buckingham emitió una declaración cuidadosamente redactada. Su Majestad sufrió un ataque al corazón menor debido al estrés. Se encuentra en condición estable y pronto reanudará sus deberes. Pero el daño estaba hecho. Cada titular gritaba crisis. El rey Carlos se derrumba. La monarquía en peligro. La imagen del frágil rey agarrando su pecho se convirtió en un emblema de decadencia, un símbolo de una era en su punto de ruptura. La opinión pública cambió de la noche a la mañana. Las encuestas revelaron que el 65% de los británicos ahora favorecían a Guillermo y Kate, respaldados por la princesa Ana, como los legítimos portadores de la antorcha de una nueva era. Los foros en línea se desbordaron con comentarios como «Carlos lo intentó, pero él no es el futuro». Y Ana tenía razón. Es hora de cambiar. La marea había cambiado decisivamente. En el Palacio de Kensington, Guillermo y Kate vieron las noticias en silencio. Las imágenes de Carlos derrumbándose se repetían una y otra vez en la televisión. La mano de Kate se apretó alrededor de la de Guillermo, su voz firme pero con un borde de emoción. «No podemos dejar que esto se salga de control», susurró. «La gente está con nosotros. Este es nuestro momento». Guillermo no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla, en el rostro de su padre retorcido por el dolor. La culpa y el deber lucharon dentro de él. Amaba ya a su padre, el hombre que le había enseñado el significado del servicio. Sin embargo, ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. El futuro de la monarquía pendía de un hilo, y estaba siendo llamado a dirigirlo hacia adelante. La realización lo aplastó. Bajó la cabeza, susurrando en voz baja. «Padre, no quiero esto, pero debo hacerlo». Las palabras temblaron como una confesión, como si buscaran el perdón de alguien que ya no podía concederlo. De vuelta en Gatcombe Park, Ana se sentó junto a su chimenea, con un vaso de whisky en la mano, las llamas reflejándose en sus ojos. Una carta de un viejo amigo militar yacía abierta frente a ella. «Ana, has abierto la caja de Pandora. Sé cautelosa, pero sé que no te retirarás». Sonrió levemente, la luz del fuego parpadeando sobre su rostro.
La noticia del ataque al corazón de Carlos le había llegado momentos antes. Por un breve instante, la tristeza cruzó su expresión. Luego, en voz baja murmuró: «Se recuperará». No era un consuelo, era resolución. Sabía que no había vuelta atrás. Afuera, la tormenta de la política y la opinión pública solo se intensificó. Los debates del Parlamento continuaron furiosos. Las protestas llenaron las calles y los medios cazaban el próximo titular. Pero dentro de la familia real, una verdad se había vuelto innegable. La era del rey Carlos estaba terminando. Y de las cenizas, una nueva alianza. Ana, Guillermo y Kate estaban listas para reclamar el futuro. En los días siguientes, la reina Camila sintió la debilidad de su marido como un depredador, captando el olor de la sangre. Aunque Carlos trató de mantener la compostura, su espíritu parecía atenuarse por horas. Su mirada a menudo se desviaba hacia el espacio vacío. Su presencia se desvanecía en el silencio. Camila, siempre atenta a la supervivencia, entendió el peligro. La monarquía estaba cambiando debajo de ellos, y si no actuaba rápidamente, ella ya y Carlos serían barridos a un lado. A puerta cerrada en Clarence House, reunió a su círculo más confiable, estrategas de medios de élite conocidos en Fleet Street como los magos. Sentada a la cabeza de la pulida mesa de caoba, su voz era baja pero afilada como una navaja. «Quiero una campaña», ordenó. «Una que le recuerde a la nación quién soy yo, la reina que protege la tradición. Haz que la gente vea que la monarquía es estabilidad y nadie, ni siquiera Ana, tiene derecho a derribarla». En cuestión de días, la maquinaria rugió para cobrar vida. Los artículos comenzaron a inundar los tabloides. El Daily Mail publicó un artículo brillante aclamando a Camila como el corazón de la monarquía, elogiándola como la guardiana de los valores británicos atemporales. Luego vino la entrevista de la BBC, cuidadosamente orquestada, filmada con iluminación suave. Camila apareció serena con un vestido de seda azul real, su voz tierna pero calculada. «La monarquía siempre ha sido la base de Gran Bretaña», dijo. «En tiempos de incertidumbre, lo que necesitamos es continuidad, no caos». El clip se emitió en todas las principales cadenas, pintándola como la matriarca firme de un imperio asediado. Pero justo cuando su campaña comenzaba a ganar impulso, ocurrió un desastre. Un informe interno clasificado titulado Reducción de la familia real se filtró a The Guardian. El documento de 30 páginas llevaba las firmas de la princesa Ana y el príncipe Guillermo. Era nada menos que revolucionario. Un plan para remodelar la monarquía desde cero. La propuesta pedía recortar los costos operativos reales en un 60%, cerrar varios palacios subutilizados, reducir el personal doméstico y redirigir los fondos hacia programas sociales en educación, atención médica y desarrollo comunitario. No era un plan, era un manifiesto y llevaba un mensaje claro. La monarquía debe servir al pueblo, no estar por encima de él. La filtración golpeó a la monarquía como un terremoto. En toda la nación, la respuesta fue electrizante. Los ciudadanos, durante mucho tiempo cansados de los escándalos reales y la extravagancia, abrazaron el plan como un punto de inflexión. Pequeñas protestas estallaron frente al Palacio de Buckingham, con pancartas que decían: «Apoyen la reducción de la familia real» y «Ana y Guillermo, nuestro futuro». Por primera vez en la historia moderna, el público estaba eligiendo abiertamente bandos y no estaban eligiendo al rey. En el Palacio de Buckingham,
Carlos se sentó solo en su estudio, temblando mientras leía el informe filtrado. Cada línea se sentía como una herida. Su hermana, su hijo, las dos personas en las que más había confiado, habían conspirado a sus espaldas para desmantelar la misma institución que había pasado su vida preservando. La rabia y el dolor chocaron dentro de él. Su mano tembló mientras escribía una carta a Ana, convocándola a Balmoral para una confrontación. «Necesito escucharlo de ti», escribió con una escritura desigual. «Ven y explica por qué». La respuesta llegó rápidamente. Una breve nota escrita a mano, con el estilo inconfundiblemente firme de Ana. «Hermano, el trono no pertenece a una sola persona. Si no puedes cambiar, deja que otros lo hagan». No fue un rechazo. Fue una sentencia. La ruptura final entre ellos. En Balmoral, Carlos se paró frente al retrato de su difunta madre, la reina Isabel II. Su voz tembló mientras gritaba en la habitación vacía. «El trono es un símbolo. No es un peón para ser entregado». Sus asesores, de pie fuera de la puerta, escucharon el eco de su furia, pero no se atrevieron a entrar. Sabían lo que él solo estaba empezando a comprender. La monarquía se le estaba escapando de las manos. Ana, Guillermo y Kate ya no eran sus aliados. Eran los arquitectos de un nuevo orden. Su plan de reducción de la familia real había hecho lo que décadas de críticas nunca pudieron. Convirtió al público en contra del exceso, en contra del estancamiento y, en última instancia, en contra de él. La tormenta no mostraba signos de amainar. El documento filtrado no era meramente una propuesta de reforma, era una declaración de guerra. Y mientras Gran Bretaña se unía detrás de la promesa de renovación, una verdad se cernía sobre la corona. Ya no era una cuestión de si Carlos caería, sino cuándo. En la primavera de 2025, Balmoral brilló bajo el resplandor dorado de los bosques que despertaban. Sin embargo, los tranquilos pasillos del castillo llevaban la pesada quietud de un final anunciado desde hace mucho tiempo. La princesa Ana se paró sola en el gran salón donde antiguos tapices bordeaban las paredes y los retratos de monarcas pasados parecían mirar hacia abajo, en solemne juicio. Frente a ella, sobre una mesa de roble pulido, se sentó una pequeña caja de madera, intrincadamente tallada y desgastada por el tiempo. Dentro estaban las cartas manuscritas de la reina Isabel II, las reflexiones finales de su madre sobre la carga del deber. Ana abrió la tapa con dedos temblorosos y sacó una carta amarillenta. Su elegante escritura decía: «Hija mía, el trono no es una corona de poder, sino un peso de servicio. Sosténgalo con su corazón, pero nunca permita que se convierta en su prisión». Los ojos de Ana brillaron. Por un instante fugaz, la tristeza cruzó su rostro, pero fue rápidamente reemplazada por una resolución tan fría y afilada como el acero. Sabía que había hecho lo que era necesario, aunque había destrozado a su familia. En todo el país, en el Palacio de Kensington, se desarrolló una escena muy diferente. Guillermo y Kate estaban de pie en el balcón con vista a una vasta multitud reunida abajo. A pesar de la llovizna, decenas de miles llenaron la plaza, ondeando carteles que decían: «Apoyamos el futuro, el deber primero, y Ana, Guillermo y Kate, nuestro futuro». El sonido de vítores, tambores y aplausos se fusionó en un ritmo poderoso, un coro de creencia en el cambio. Un hombre en el mar de rostros levantó un cartel que decía: «El tiempo de Carlos ha terminado.
La imagen se volvió viral en horas, compartida millones de veces en todo el mundo. Kate, vestida con un elegante abrigo azul, apretó la mano de Guillermo, sus dedos temblando ligeramente. Sonrió a la multitud, su compostura inquebrantable, aunque su corazón era una tormenta de emociones contradictorias. «Creen en nosotros, Guillermo», susurró. «Pero debemos hacer esto de la manera correcta. No solo para ellos, sino para tu padre». La mirada de Guillermo se desvió a través del horizonte velado por la niebla. Dentro de su corazón se partió en dos. Anhelaba guiar a la monarquía hacia una nueva era, abierta, transparente y cercana a su pueblo. Sin embargo, el pensamiento de su padre, una vez la encarnación del deber, ahora aislado y envejeciendo, lo atormentaba. «Esto es lo correcto», se dijo a sí mismo, pero otra voz respondió. «Entonces, ¿por qué duele tan profundamente?» En el palacio de Buckingham, el rey Carlos se paró solo en el salón del trono. El terciopelo carmesí del trono brillaba debajo de los candelabros, proyectando largas sombras contra las columnas de mármol. En su mano, sostenía una pequeña insignia grabada con las palabras «Fides et traditio», fe y tradición, el emblema de su reinado. El metal se sentía helado contra su piel. Había luchado tan duro para proteger el legado de su madre, para ser el guardián de la unidad. Sin embargo, ahora estaba de pie en el precipicio con su propia sangre. Ana, Guillermo, Kate, de pie al otro lado, listos para remodelar todo lo que había jurado preservar. Se volvió hacia el espejo detrás del trono. El reflejo que lo miraba fijamente no era el soberano digno que había imaginado, sino un padre cansado y un hermano dejado atrás por el tiempo. «¿Qué hice mal?», murmuró. «Solo traté de mantener las cosas como lo hizo mamá». En el fondo, conocía la respuesta. El mundo había avanzado, y él no. La realización golpeó con una claridad insoportable. El conflicto real se había convertido en un infierno sin escapatoria. Ana, firme e implacable, se había convertido en su llama central. No luchó por la rebelión, sino por la supervivencia. La supervivencia de una monarquía que creía que debía evolucionar o perecer. Sin embargo, cada noche, bajo la atenta mirada del retrato de su madre, susurraba la misma pregunta. «Madre, ¿estoy haciendo lo correcto o he ido demasiado lejos?» Aún así, su convicción regresaba cada amanecer. Para ella, el trono no pertenecía a Carlos sino a la nación, y no descansaría hasta que renaciera en manos más dignas. En Kensington, la confusión de Guillermo se profundizó. Cada decisión que tomaba hacia la reforma se sentía como una traición al hombre que lo había criado a la sombra del deber. Una tarde tranquila se sentó solo en su estudio, mirando una vieja fotografía. Carlos, Diana, Guillermo y Harry, todos sonriendo, congelados en tiempos más simples. «Madre, ¿qué debo hacer?», susurró al silencio. Kate entró suavemente y lo abrazó. «No estamos luchando contra tu padre», dijo gentilmente. «Estamos luchando por lo que él creía, una monarquía que pertenece al pueblo». Guillermo asintió, pero lágrimas resbalaron por sus mejillas, silenciosas y no solicitadas. Mientras tanto, en Clarence House, Camila se negó a aceptar la derrota. Su campaña mediática pudo haber vacilado, pero no era de las que desaparecían en silencio.
En un último acto desafiante, organizó una recepción pública para periodistas y líderes comunitarios. De pie frente a ellos con porte regio, declaró: «La monarquía no es algo que deba remodelarse por impulso. Es la base de nuestra historia». Sin embargo, sus palabras, una vez potentes, ahora sonaban vacías. La marea ha cambiado. El público, arrastrado por el movimiento de Ana y Guillermo, respondió a su llamado con indiferencia. Más tarde esa noche, sola en su estudio, Camila golpeó la mesa con la palma de la mano. Su voz temblaba de ira y desesperación. «No permitiré que Ana y esos niños destruyan todo», gritó. Pero el eco sonó menos a desafío y más a rendición. En Buckingham, Carlos convocó a sus consejeros restantes para una última reunión. Su voz, frágil pero firme, llenó la habitación. «No abdicaré. No por mí, sino por mi madre, por la tradición que me confió». Los consejeros bajaron la cabeza. Después de una larga pausa, el Lord Chambelán habló en voz baja. «Su Majestad, el pueblo ha tomado su decisión. Si se queda quieto es posible que la corona no sobreviva en absoluto». Las palabras golpearon como una herida mortal. Carlos se dio la vuelta, su silencio más revelador que cualquier decreto. Sabía la verdad. Su reinado ya había terminado. Afuera, la tormenta mediática crecía sin cesar. Los titulares diseccionaban cada gesto, cada silencio. Los discursos de Camila, el aislamiento de Carlos y su constante desafío, el liderazgo silencioso de Guillermo y Kate. Todo se convirtió en símbolos de una monarquía en metamorfosis. La pregunta ya no era si vendría hasta el cambio, sino cuándo. Esa noche en Balmoral, Ana se paró junto a su ventana mientras el bosque se extendía bajo un cielo sin luna. «Madre», susurró, «lo hice por el trono». En Kensington, Guillermo y Kate se abrazaron, con los ojos cansados pero resueltos, conscientes de que los días venideros los pondrían a prueba más que nunca. Y en Buckingham, el rey Carlos se sentó solo en el salón del trono, con la insignia de Fides et Traditio descansando en su palma. Miró hacia el asiento vacío frente a él y susurró: «Madre, perdóname. Quizás nunca estuve destinado a sostenerlo». Una sola lágrima resbaló por su mejilla, brillando a la luz antes de caer. Y así terminó el reinado del rey Carlos III. En silencio, dolorosamente, inevitablemente. De las cenizas de su gobierno comenzó una nueva era. Una no definida por el linaje, sino por la promesa del deber, el servicio y la confianza del pueblo. ¿Qué opinas de esta historia? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para más contenido. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Lo disfrutarás.